paralelismo sobre Jesús y el Cordero de sacrificio. Hay una situación interesante y es que la Pascua significa pasar delante de. Esta situación viene desde el Antiguo Testamento y lo que hacían los judíos era celebrar cuando Dios los libertó de la opresión egipcia. Pasa algo muy curioso y es que Dios hizo juicios contra los dioses egipcios y en ese momento podemos ver que cada uno encrudece al anterior hasta llegar al último, que es la muerte de todo primogénito humano y animal. Sin embargo, las casas no iban a ser tocadas porque iban a seleccionar un macho cabrío sin defecto, el cual iba a tener toda la sangre puesta en el dintel de la puerta y ellos iban a consumir asado en fuego directo todo el animal. Si algo quedaba, debían de quemarlo y si la familia era muy pequeña, debía unirse con el vecino. Así, el ángel de Jehová destinado pasaría delante de ellos al ver la sangre de este sacrificio, de este cordero. Simbolismo muy interesante de lo que hizo Jesús. En Éxodo podemos ver las directrices. Vamos a leer un versículo al respecto en Éxodo capítulo 12, versículo 13, y dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hay algo muy curioso. Después de eso se conmemora este sacrificio, esta situación de libertad de Dios, justamente con el festejo de la Pascua. La Pascua justamente era una celebración muy grande. Se seleccionaba en el día 10 el cordero macho cabrío sin defecto, que era justamente el domingo tan conocido de Ramos. Claro, con el tiempo la Iglesia romana ha cambiado las fechas para equipararla con el equinoccio y luna llena, entre otras singularidades. Sin embargo, yéndonos más allá, podemos ver que la festividad trata de ajustarse justamente a las fechas en las que se seleccionaba y hacía en el pueblo judío, porque en el día 10 justamente es cuando entra Jesús en el pollino y se tienden las palmas, porque Él es el Cordero que sacrificó la vida por todos, marcándonos con su sangre. Jesús cumple todos los lineamientos del Cordero. Del día 10 al día 14 debía de ser apartado y examinado minuciosamente por todos, ya que si se encontraba algún defecto debía de ser descartado. Así que era pasado por muchas personas, cosa que también hizo Jesús entre los escribas, fariseos, los sacerdotes y otros judíos, incluso Pilato entre los romanos. Nadie encontró culpa en él, nadie encontró pecado y lugar para que se diera justamente una expulsión o muerte por ley mosaica. Él se mostró perfecto. En ese momento podemos ver que pasan las pruebas. Inclusive hay algo muy curioso y es que justamente también los corderos permanecían callados, mudos cuando iban al área de sacrificio, situación que hizo tal cual Jesús. También la tradición decía que no debía de quebrarse ningún hueso. Sabemos que en la crucifixión quebraban las piernas para que se desgastara más rápido el cuerpo y la gente pudiera morir más fácilmente, ya que la crucifixión se dio un viernes y tenía que ser algo apresurado por el Shabbat, justamente el día de descanso judío, ya que no podían descolgarlo de la cruz. Inclusive
El sacrificio se hacía justamente en cierto horario del día, de entre las 3 y 6 de la tarde, hora en la que justamente muere Jesús bebiendo la copa de ira que era para ti, que era para mí. Y en ese momento podemos inclusive ver que Jesús cumple todo los reglamentos y lineamientos del sacrificio perfecto de un cordero o cabra que se seleccionaba sin defecto. En este momento podemos entender además algo muy interesante, y es que todos estos paralelismos que encontramos inclusive desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, lo único que hacen es conectarnos con Jesús. También era muy importante que al finalizar el ritual se consumiera a todo el animal. Por eso Jesús muchas veces dijo que teníamos que beber su sangre y comer su cuerpo. Inclusive esta situación de comparación es porque los alimentos nos hacen fuertes, nos aportan nutrientes, nos aportan cosas, y en este momento vemos a Jesús en el plano espiritual diciendo: es que tú tienes que comer de mí, tienes que beber de mí, es decir, tienes que estar conmigo, tienes que leer la palabra, tienes que conocerme, tienes que tener una relación conmigo, tengo que estar dentro de ti. Y en este momento vemos la consumación en un evento cósmico donde nuestro familiar redentor paga algo que tú y yo no podíamos pagar, porque créanme, Jesús es el único que no debía nada. Nosotros nacemos siendo deudores por nuestro corazón, por nuestra maldad, por nuestro pecado, y no podemos hacer nada ante un Dios perfectamente santo y justo. Solo el sacrificio de Jesús, y nosotros aceptándolo, podemos llegar ante la presencia de ese Dios santo. Lamentablemente, muchas veces usamos a Jesús como un seguro, de esos que pagas y que solamente utilizas en siniestros y no te acuerdas de ellos. Pero créanme cuando les digo, la relación con Jesús debe de ser íntima, cercana, y debemos de buscar la verdad. Inclusive él mismo se hizo la comparación de que él era la puerta justamente por el que entraba el cordero, el sacrificio, la única situación ante el altar, ante el tabernáculo, porque recordemos que los judíos solamente podían hacer sacrificios dentro del templo y en esa fecha específica. Así podemos ver que todo conmemora a lo que vino a hacer Jesús y lo que está haciendo. Inclusive, como dato anexo curioso, vemos que todos los que sean marcados con la sangre de Jesús serán los que estén en la primera resurrección. Y la Escritura dice que inclusive hará llover fuego sobre todos, pero créanme, no es que haga llover fuego de purificación sobre algunas partes, algunas personas, sino será sobre todos. Y solamente quien esté marcado por su sangre no sufrirá el juicio perfecto de Dios. Así que la única forma de estar en esa presencia de ese Dios santo no es algo que tú hayas hecho, no es algo que tú debas de hacer. Lo único es aceptar el sacrificio que hizo Jesús, y no con una profesión de fe hablada, sino con una verdadera. Una que tengas en tu corazón, una donde creas que Él efectivamente pagó tu deuda y que además de eso venció la muerte en su resurrección. Y solo así podemos acercarnos ante la luz del mundo, ante la única verdad, ante el buen pastor, ante justamente la vid, la única puerta, el único camino que es Jesús. Esos paralelismos hacen justamente entender que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es nuestro familiar redentor, y gracias a Él somos adoptados
adoptados en la familia de Dios por Él, porque cuando Dios nos vea definitivamente debe de verse reflejado a Él. No lo olvides, Dios los ama mucho, vayan a Él como estén. Él es el que cambia corazones, Él es el que cambia todo de ti. Tú solamente quédate en la disposición de escucharlo, de seguir en ese camino y créeme, es un proceso, pero un proceso que debe de estar completamente en tu vida, no por momentos, no por pequeñas circunstancias, sino completamente en tu vida. Dios los bendiga.